en esas imágenes aparece una chica de 16 años, una adolescente de 16 años, que hoy está detenida como sospechosa de haber cometido el crimen, ¿sí? ¿Qué había junto al cuerpo? Un alambre, por los datos que trascendieron de la autopsia, ella fue atacada con un objeto punzante y aparentemente asfixiada con ese alambre ensangrentado que apareció cerquita del cuerpo. Así que... Lo que hizo una joven, una niña de 16 años, por celos y envidia, es realmente increíble y decepcionante. Y es que Karen Yáñez estaba obsesionada con la vida de María Fernanda a tal grado de hacer todo lo posible para parecerse a ella, incluso siendo capaz de entrar en disputa por la atención de un chico. Desgraciadamente, su locura la llevó mucho más allá que simples diferencias entre jóvenes. Karen actuó de manera premeditada e hizo algo inimaginable. Aunque dicho crimen se llevó a cabo de forma sádica y premeditada, el proceder de la ley argentina puso sobre la población un fuerte sentimiento de conmoción e impotencia debido a las leves consecuencias de los actos de Karen. ¿El motivo? Pues porque te lo puedes imaginar, como suele suceder, era menor de edad al momento de cometer esta barbaridad. Pero antes de seguir, déjame te cuento la vida de María Fernanda Chico, que era una joven de 18 años, nacida en un pequeño pueblo llamado Ceres, en Argentina. Sus padres, Silvia Linardos y Javier Chico, estaban muy orgullosos de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Era carismática, alegre, servicial y por ende muy querida, no solo por su familia, sino por sus amigos. Por eso, cuando ocurrió esta tragedia, los Chico tuvieron el apoyo de muchísima gente. Sí, la verdad que sí. En primer lugar, porque mi hija era muy querida. Imagínate que con 18 años ella tenía infinidad de amigos. Era una chica sana y bueno, después que pasó esto, tuvimos el apoyo de toda la comunidad, de la zona, de localidades vecinas, incluso surgió de la misma gente, juntar firmas para pedir cambio de leyes y todo pedir justicia. Todo este cariño se lo fue ganando a lo largo de su vida. Desde pequeña, María Fernanda demostró su personalidad sociable, le gustaba participar en actividades siendo miembro de los Scouts e incluso en obras de teatro. Siempre fue extrovertida, una niña capaz de hacer amigos a donde quiera que fuera. Así, conforme fue creciendo, también lo hizo su círculo cercano. Por eso, poco antes de terminar la secundaria, además de sus compañeros, había conocido a muchas más personas. Entre ellas se encontraba un joven de 23 años llamado Rodrigo Gómez, con quien, pese a la diferencia de edad, no dudó e inició una relación amorosa. Debido a que María Fernanda era una joven muy responsable y cercana a sus padres, recibió todo el apoyo de Silvia y Javier con respecto a este nuevo vínculo. Eran 5 años de diferencia, sin embargo, la primera impresión que dio Rodrigo fue demasiado buena. Todo parecía indicar que se trataba de alguien de confianza, que le tenía gran aprecio a Fernanda y que se esforzaba por ganarse el cariño de los padres de su novia, de modo que la bienvenida a la familia no tardó mucho en llegar. No obstante, con el paso del tiempo, se fueron destapando ciertas actitudes del sujeto, las cuales lo dibujaban como alguien manipulador y aprovechado. Incluso surgió el rumor de que además de Fernanda existía otra jovencita que también se hacía llamar su novia. Fue entonces que los padres de familia decidieron intervenir y disuadir a su hija de seguir con esa relación destructiva, siendo el año 2014, poco tiempo después de la graduación de secundaria. Y aunque no era lo que quería, Fernanda accedió sabiendo que era lo mejor para ella. Además, sus planes no consistían en quedarse en el pueblo de Ceres, sino mudarse a Córdoba a seguir con sus estudios. Y es que, como te digo, desde hacía tiempo ya tenía muy claro su futuro profesional. Quería estudiar cine y televisión, para lo que se preparó esperando poder iniciar sus clases en la Universidad de Siglo XXI.
infierno. Siendo este un nuevo comienzo, lo que más le emocionaba a la joven era que estaría acompañada de su mejor amiga Lina, con quien había compartido vivencia desde la infancia. Las chicas se mudaron llenas de sueños e ilusiones y cuando menos lo pensaron ya había transcurrido un año entero. La universidad iba genial, tenía nuevos amigos, metas profesionales y ponía mucho empeño para sobresalir en clases. No obstante, considerando lo apegada que María Fernanda era con sus padres, no dejaba pasar ninguna oportunidad para regresar a su pueblo natal y visitar a su familia, amigos y demás seres queridos que siempre la recibían con los brazos abiertos. Luego ya para el 15 de febrero del año 2015, con motivo de pasar los carnavales en casa, Alina y Fernanda hicieron sus maletas y viajaron de regreso a Ceres. Se suponía que sería un gran fin de semana, convivencia con los amigos, celebraciones y un merecido descanso antes de volver a la vida de estudiante y de chica independiente. La chica, como te decía, de 18 años, llegó muy emocionada a darle un abrazo a sus padres, mas no tenía idea de que en cuestión de tiempo su nombre y su rostro ocuparían las primeras planas de las noticias, relatando su desgarrador final. Fue encontrada asesinada María Fernanda Chico, esta estudiante de cine y de televisión que vivía de chica en la localidad de Ceres, que se había ido a estudiar a la ciudad de Córdoba y que por el fin de semana largo, el fin de semana pasado, viajó el domingo anterior. Ella se dijo que se iba a encontrar al mediodía con una amiga, pasado el mediodía, pero en realidad acudió a una cita de quien creía era este joven de quien todavía ella seguía enamorada. Pero ¿qué fue lo que pasó? La imputada, la detenida de 16 años, le había robado el teléfono celular al novio y desde ese teléfono la citó a María Fernanda. O sea que María Fernanda fue engañada hasta ese lugar pensando que se iba a encontrar con el joven. Sin embargo, un viejo amor no superado y una rivalidad bastante insana fueron las principales causas de que María Fernanda se encontrara frente a frente con la persona que le iba a arrebatar la vida. Y fue durante ese mismo domingo 15 de febrero cuando aparentemente Rodrigo Gómez le envió un mensaje de texto, platicaron un poco y luego le propuso encontrarse en algún lugar del pueblo. La joven, que todavía tenía sentimientos hacia él, no pudo evitar acceder a la cita, la cual se llevaría a cabo después del mediodía. Y una vez con el plan hecho, María Fernanda decidió que no era buena idea compartirle a sus padres su encuentro con el joven, a quien ya no le tenían aprecio. Por lo tanto, les dijo una mentira: voy a verme con una amiga. Fue lo que confesó, siendo esas palabras las últimas que Silvia y Javier escucharían de su hija. Minutos después, la señorita Chico tomó su bicicleta y emprendió el camino hacia donde supuestamente se vería con Rodrigo. Horas más tarde, ya no se tuvo noticias de María Fernanda. Sus padres se preocuparon al ver que no regresaba a casa e intentaron comunicarse con ella vía telefónica, aunque sin éxito. La falta de comunicación pronto se convirtió en angustia, y aquí las preguntas eran ¿por qué no contestaba o por qué no respondía a los mensajes y las llamadas? Fue lo que se preguntaron desesperadamente. Luego la señora Silvia y el señor Javier salieron a buscar a su hija, tocaron las puertas de conocidos, de los amigos de la joven, pero nadie tenía respuesta de su paradero. Sin perder más tiempo, el matrimonio acudió a la estación de policía para levantar la denuncia de la desaparición. La respuesta fue inmediata, no solo por los oficiales de policía, sino por gran parte de los habitantes del pueblo, quienes sin dudarlo se unieron en la búsqueda, esperando poder encontrar a la mujer lo más pronto posible. La esperanza de volver a ver con vida permanecía latente. Sus familiares en especial no se daban por vencidos, ni mucho menos se dejaban llevar por el pesimismo. No obstante, desgraciadamente María Fernanda ya llevaba para este momento algunas horas fallecida para cuando dieron con el cuerpo. La mañana del 17 de febrero, aproximadamente a eso de las 8:30, algunos trabajadores de una comercializadora de madera llamada El Bagual denunciaron un hallazgo bastante perturbador. Se trataba del cuerpo bañado en rojo de una mujer, el cual yacía debajo de una bicicleta. Y pues te lo puedes imaginar, era Fernanda, cuyo cuerpo llevaba la misma ropa con la que se le vio con vida la última vez. Y a primera vista se podía observar la causa de su fallecimiento, pues alrededor del cuello presentaba unas marcas hechas por un alambre de púas, mismo que encontraron a escasos centímetros de ahí. Medía aproximadamente 20 centímetros y estaba cubierto por manchas muy semejantes a la sangre. Sumado a esto, se encontró un arma blanca con la que al parecer se pinchó el cuerpo de la víctima, haciéndole 2 heridas más.
que la habría atacado con un cuchillo y la habría ahorcado con un alambre que se encontró en la escena del crimen. El cuchillo, las tijeras y guantes, tal como nos describió la mamá el viernes en forma telefónica, fueron llevadas. Ella trató de ocultar todo. Pero la segunda prueba que la compromete a esta chica de 16 años es que el teléfono celular de María Fernanda apareció en su casa. Obviamente el hallazgo del cuerpo fue devastador para los chicos. En un principio no tenían idea de quién pudo haber hecho semejante barbaridad. Sin embargo, ya con el avance de la investigación, decenas de datos sorpresivos fueron apareciendo y armando el rompecabezas del caso. Uno de ellos fue el hecho de que María Fernanda, contrario a lo que sus padres sabían, seguía en contacto con su exnovio Rodrigo, incluso viéndose esporádicamente cuando había oportunidad. Naturalmente, una vez descubierta esta información, el principal sospechoso pasó a ser el exnovio, a quien detuvieron e interrogaron ese mismo día. Lo cierto era que no tenía nada que ver con el asunto, cosa que pudo demostrar sin ningún problema, mas la evidencia contundente de su inocencia llegó al momento en que se descubrieron unas imágenes extraídas de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la escena del crimen. En ellas no aparecía Rodrigo, sino otra jovencita, una niña de 16 años de edad llamada Karen Yáñez. Desde entonces, las averiguaciones comenzaron a dar un giro espeluznante, pues todas las pruebas la apuntaban a ella como la responsable. Curiosamente, la percepción que se tenía de ella se distanciaba mucho a la de una matona a sangre fría. De hecho, algunas personas la describieron como una jovencita agradable, estudiosa y alegre. Y aunque fue cuestión de tiempo para que otras características de su personalidad comenzaran a emerger. Lo primero en despertar sospechas fue que al parecer Karen había tenido o tenía una relación con Rodrigo. Luego el video mostró algo absolutamente insólito, eliminando cualquier duda que se pudiera tener sobre su responsabilidad de los hechos. Cuando María Fernanda llegó al punto de encuentro, se dio cuenta de que su expareja no estaba por ningún lado. En su lugar vio a la chica con quien tenía ciertas diferencias. Posteriormente, ambas aparecieron forcejeando hasta que la atacante llevó a la víctima a un punto ciego donde las cámaras de seguridad ya no captaron el crimen. Sin embargo, minutos después, nuevamente se puede ver a la joven de 16 años arrastrando el cuerpo de la señorita Chico. Ella, pues te lo puedes imaginar, quería ocultar la evidencia entre las pilas de madera que se encontraban distribuidas por el área. Dada la evidencia, se procedió a su arresto casi de inmediato. Captó aparte mucho la atención ese estado de paz con el que la policía la encontró. No parecía una joven perturbada, no mostraba arrepentimiento, ni tampoco se le vio una pizca de remordimiento en su ser. De hecho, se notaba sumamente tranquila, disfrutando en una reunión con amigos como si nada hubiera ocurrido. Cuando esta chica fue detenida, que estaba en un cumpleaños y negó que haber tenido cualquier participación en el crimen, fue conducida a la comisaría. En la comisaría se produjo casi una pueblada, ¿sí? Alrededor de entre 500 y 800 personas, dependiendo de las fuentes, se congregaron ahí y provocaron destrozos porque la detenida ya estaba adentro y ellos querían que la policía la entregara. Si bien el móvil del crimen se inclinaba a los celos que esta chica pudo haber tenido en cuanto a María Fernanda, nueva información comenzó a revelarse en tanto avanzaban las investigaciones. Por ejemplo, se descubrió la obsesión que desde hacía tiempo Karen venía manifestando. No se trataba de un simple sentimiento de envidia adolescente. El historial entre ambas ya retrataba cierta rivalidad a un nivel bastante preocupante, existiendo incluso momentos de agresión entre ellas, siendo Karen la incitadora en primer lugar, quien presuntamente en una ocasión quiso embestir a quien consideraba su rival con una motocicleta. Y por si fuera poco, mediante redes sociales también se podía notar el gran empeño que Karen ponía para parecerse físicamente a María Fernanda, imitándola en su manera de vestir, de peinarse y de posar en las fotografías. Los papás contaron que la presunta asesina tenía el pelo corto y se puso extensiones para parecerse a María Fernanda. La similitud física es asombrosa, realmente. Nosotros por razones legales, lógicamente no podemos mostrar la cara de esta chica que está siendo investigada. Decir que todo se había tratado de un accidente no era una posibilidad. Lo cierto era que la adolescente tenía todo en su contra, pues en cuestión de días se le pudo atribuir al caso un irrefutable sentido de la premeditación. Esto debido a que la acusada había subido a sus redes sociales una imagen de la escena del crimen, misma que acompañó con las palabras "acabas a terminar".
evidentemente tratándose de una amenaza o un plan estructurado. Y aparte resultaba imposible no relacionar este acto con lo que ocurrió después, un crimen desencadenado a causa de una rivalidad fuera de control, probablemente a raíz de desear la atención de Rodrigo, ya que, a pesar de ser exnovio de María Fernanda, estos seguían manteniendo contacto y algunos encuentros esporádicos, situación que Karen no pudo tolerar, consumiéndola al grado de perder la cabeza y convertirse en asesina. Ahora, analizando las publicaciones de las chicas, resultan algo escalofriantes considerando el siniestro parecido entre ambas. Mismo peinado, mismo maquillaje, mismas poses e incluso edición de las fotos. Curiosamente, aunque Karen aseguraba ser la novia oficial del sujeto en cuestión, este la contradijo bajo el argumento de que para ese entonces ya nada había entre ellos, salvo el resentimiento de una ruptura que el adolescente no quería aceptar. Cada uno con sus versiones de las cosas que, por desgracia, quien pagó las consecuencias fue María Fernanda. Los motivos quedaban por demás y es que el hecho se resumía a un premeditado asesinato del cual sería sumamente difícil obtener una justicia ejemplar, ya que al ser Karen menor de edad tenía algunas leyes a su favor, protegiéndola incluso más que a la propia víctima. No obstante, de alguna u otra forma, los tres jóvenes se encontraban en una especie de triángulo amoroso, pues de no ser así, la imputada no hubiera podido obtener el teléfono de Rodrigo para hacerse pasar por él y luego citar a su objetivo, es decir, a Fernanda. Según la reconstrucción de los hechos, una vez que se pactó la cita y se llevó a cabo el encuentro, Karen iba totalmente preparada para hacer lo que tenía planeado. Llevaba consigo unas tijeras y un arma blanca, así como también un alambre de púas con el que la tomó por el cuello. El primer ataque con el arma punzocortante fue hacia la espalda. Desde ese momento pudo someterla y lograr su cometido, todo fuera de la vista de las cámaras de seguridad. Luego, cuando se sintió satisfecha, arrebatándole la vida, Karen cortó un mechón de cabello de su víctima, tomó sus sandalias y se marchó de ahí, dejando el cuerpo debajo de la bicicleta en la que se había transportado la víctima. Y aunque en un principio se declaró a sí misma como inocente e incluso llegó a negar haber visto a María Fernanda, cuando la señora Silvia le preguntó si sabía algo sobre su paradero, fue cuestión de tiempo para que las evidencias de lo que había hecho cayeran frente a sus ojos, de lo que había hecho esta muchacha. Todo el pueblo de Ceres, Santa Fe, expresó su repudio contra ella, se ganó el odio de la gente y de no ser por las autoridades, quizá hubiera sufrido violencia física como parte de una venganza a consecuencia de sus actos. Que pedía a la gente era inentendible, o sea, lo que pretendían era que nosotros entreguemos a la persona que teníamos detenida en relación a esa causa para que ellos la vieran, para que ellos la insultaran y bueno, eso indudablemente que es algo inexplicable que la gente te pida eso, o sea, tienen que entender que nosotros al detener a una persona también a ella como imputada le debemos brindar los derechos que como tal la ley le prevé para este tipo de situaciones y bueno, eso es concretamente lo que se hizo. Karen aceptó ser la autora intelectual del crimen, sin embargo, se negó a declarar oficialmente. Luego, ejerciendo uno de los derechos que mencionaba el oficial, se le brindó atención psicológica para poder determinar la causa de sus actos, y aunque presuntamente sí se le adjudicaron algunos padecimientos psicológicos, los especialistas no comentaron exactamente qué trastorno o qué complicaciones mentales padecía. Mientras tanto, en la corte se dio un plazo de 10 días para determinar su futuro. Por un lado, se consideraba algunas medidas socioeducativas, esperando que, mediante estas, Karen pudiera llevar a cabo su reinserción social con éxito, mas la gravedad de sus acciones ameritaban mucho más que eso. En especial, la familia Chico no quería que se pasara por alto la premeditación del homicidio, de modo que el abogado esperaba poder lograr que a la imputada se le juzgara una vez cumplidos los 18 años. Así, con la posibilidad de que Karen no recibiera el castigo que merecía, las calles de Ceres, Santa Fe, se llenaron de protestantes. Querían, además de exigir justicia, que se revisara el sistema judicial en cuanto a las leyes que protegen a los menores de edad que cometen crímenes tan atroces, ya que la sensación de impunidad que dejaba este caso sacudía por completo a toda Argentina. Desgraciadamente, Karen correría con tanta suerte que para las fiestas decembrinas de ese mismo año se le autorizó disfrutar de
de la celebración en casa con su familia en la ciudad del Rosario, siendo esta la primera vez de muchas, pues para el desagrado de la familia afectada se trataba de un programa del proceso judicial juvenil. A menos de un año del crimen, la perpetradora comenzó a gozar de la total libertad, viviendo bajo el techo de su madre en la ciudad de Rosario. Todavía gozaba, de hecho, para que te des una idea, de la burla de los derechos de una menor de edad, respondiendo a las autoridades con una simple evaluación psicológica por semana. Evidentemente, estas acciones por parte de las autoridades pusieron a la opinión pública bajo uno de los más grandes descontentos en la historia criminal de Argentina. Nadie daba crédito a la forma en que manejaban el caso. Karen era una joven peligrosa, una asesina. Sin embargo, daba la impresión de que su bienestar importaba más que hacer justicia a la memoria de su víctima, como si a María Fernanda la hubieran dado por perdida y le estuvieran dando otra oportunidad de vida a su victimaria. Y así, conforme avanzó el tiempo, crecía también el temor de que una vez cumplida la mayoría de edad, se llegara al acuerdo de que no se le podía juzgar como adulto, argumentando sus escasos 16 al momento de cometer el crimen. La conmoción y la sensación de impunidad estaban a flor de piel. La gente no olvidaba, no perdonaba ni mucho menos dejaba vivir a Karen tranquila. La señora Silvia y su esposo Javier, por otra parte, así como también el abogado Hugo Parma, dejaron en claro que a pesar del tiempo seguirían luchando para lograr un juicio justo, reprobando por completo el sistema judicial tan indulgente que protege a los menores cuyos delitos debían ser juzgados como adultos. Yo creo que debe dejarse de lado aquel prejuicio de que no se puede estigmatizar o criminalizar a los menores, porque la sociedad espera una respuesta, y esta sociedad es que mientras la persona sea menor esté internada, concretamente privada de su libertad, y luego se aplique la sanción que corresponda. Pero no que la provincia mire para el costado y nos encontremos ahora con que en Rafaela no habría un establecimiento adecuado para menores agresoras femeninas. Lamentablemente, en ese momento nada se podía hacer, salvo luchar para que el caso quedara abierto y una vez cumplida la mayoría de edad, se abriera la posibilidad a una condena ejemplar. Al poco tiempo ya después quedó esto establecido y los padres de familia solo debían dejar pasar los meses, seguramente viviendo con un nudo en el estómago, en la garganta, viendo cómo la responsable de haberle quitado la vida a su hija disfrutaba de una vida completamente normal. No obstante, dado que la ahora fallecida tenía decenas de amigos que la estimaban, no pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos alzara la voz. Lo hizo Alina, la misma chica con quien vivía en Córdoba, la que te platicaba anteriormente. Ella se tomó el tiempo para hacer una página dedicada a María Fernanda, en donde se publicaban imágenes de ella con el motivo de mantener el caso con relevancia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que pronto comenzaron a aparecer fotografías de la propia Karen, mostrando su estilo de vida, su sonrisa y su despreocupación. Esta acción despertó la furia de la gente, quienes de alguna u otra forma comenzaron a ejercer justicia por su mano propia, juzgando cada uno de los pasos de la joven, comentando sus redes sociales y acechándola por donde quiera que fuera. Que nadie pueda mirarte sin odio, era lo que decían las publicaciones, mismas que luego sirvieron como un anzuelo para recolectar otros testimonios de otras chicas cuyas historias también estaban relacionadas con Karen y su violencia. Al parecer, esta jovencita buscaba a las parejas de sus exnovios y luego las amenazaba, según el patrón que se detectó en cada relato. Y ya para el año 2016, Karen apareció en la lista de alumnado de la Escuela de Medicina en Rosario. Como era de esperarse, apenas habían pasado unos días cuando su cara fue captada por uno de sus compañeros, quien conocía el caso de la chica y no dudó en hacer pública su estancia en el plantel educativo. No era de sorprender que recibiera el odio del resto de la comunidad estudiantil. Y así fue ocurriendo en todas las demás áreas de su vida, siendo identificada, señalada, repudiada y luego excluida de donde se encontrara. Si bien la justicia quedaba mucho a deber a la familia de Chico, la sociedad, como te das cuenta, se encargaba de hacer la vida imposible a Karen, de cierta manera, como lo quieras ver, de hacer justicia. Hasta que finalmente en el año 2019, una nueva esperanza apareció en la vida de los padres de Fer,
como por cierto le decían de cariño y la recordaban. La perpetradora fue declarada por un juez como autora penalmente responsable del homicidio agravado por alevosía en contra de María Fernanda, mismo crimen cuya sentencia ascendía a la cadena perpetua. Y fue hasta el mes de julio del año 2020 que Karen recibió su sentencia de tan solo 7 años de prisión con cumplimiento efectivo. Luego, debido a una apelación, se sumaron otros 6 años a la condena. Sin embargo, pues nada parecía seguro, pues de pronto surgió la posibilidad de que en lugar de cumplir prisión, esta fuera castigada con servicio comunitario ligado a sus estudios de medicina. Pese a los años, todo indicaba que la memoria de Fernanda jamás obtendría justicia, de modo que sus padres continuaron con la lucha hasta el año 2022, que una nueva sentencia de 13 años abrió la posibilidad de por lo menos que permaneciera un tiempo en la cárcel. Desgraciadamente, el débil sistema judicial no pudo lograr concretar el arresto, de modo que hasta ahora Karen sigue tratando de hacer su vida normal, siendo vigilada por toda la comunidad, descubriéndola cada vez que hace un cambio de peinado, o se cambia el nombre o se hace pasar por otra persona. La lucha para Silvia, por otra parte, y Javier sigue latente y el recuerdo de su hija es lo que más les da fuerza para continuar, esperando algún día esta asesina pise la celda en donde debería haber estado desde hacía casi una década. Acuérdate que también está el canal principal que se llama Muchos Más Misterios, donde se suben videos martes, jueves y sábados.